Familia Nómada, un saludo muy especial para ustedes. Hoy vamos a compartir un avance de cómo va la investigación en Argentina al expresidente Álvaro Uribe Vélez por crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado que se han llamado de manera errónea falsos positivos. No son falsos ni son positivos. Son el peor genocidio que se ha cometido en la historia de Colombia y están impunes en los más altos niveles de la delincuencia de cuello blanco. En esta miniatura pueden apreciar al fiscal argentino Carlos Stornelli, que ha investigado el caso, y al juez Sebastián Ramos, quien ya declaró como víctimas a no solamente las personas que llevaron la querella por haber perdido sus familiares en las ejecuciones extrajudiciales, sino también por haber recibido persecución, amenazas, estigmatizaciones por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que les ha tildado de ser de la guerrilla de las FARC. Hoy vamos a escuchar tres testimonios diferentes. Pero antes de entrar en materia, quiero darle un saludo muy especial a las personas que ya se conectan. Gracias por dar me gusta, por comentar, por compartir, por suscribirse al canal para que esta información le llegue a más personas. Recordemos que son tres organizaciones que representan a las víctimas ante la justicia internacional, ante la justicia federal argentina. Está el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo Cajar y la Corporación Jurídica Libertad, CJL, junto con 11 víctimas que han presentado una querella en dicho país, en Argentina. Y antes de entrar en materia, quiero recordar un dato muy importante. En el gobierno de Andrés Pastrana Arango se cometieron 13 falsos positivos por año y se pasó al gobierno de Álvaro Uribe Vélez a 1.067 falsos positivos por año. Curiosamente, el escándalo se destapó desde 2004, pero solamente en 2008 Uribe empezó a tomar medidas y obviamente pues de cara a 2009 y 2010 se redujeron. Y Uribe ha tenido el descaro de decir que se redujeron gracias a él, cuando realmente fue en el año 2002 cuando más se aumentaron. Recordemos, de 13 al año con Pastrana a 1.067 al año con Uribe. Y lo más lamentable fue cuando Uribe fue a politiquear a Soacha y a decir que era lamentable que estuviese empañado su seguridad democrática. Esto fue un irrespeto total con las víctimas. Pero como en este proyecto tenemos dignidad y tenemos memoria histórica, quiero que recordemos esas declaraciones precisamente allá en Soacha. Estábamos saliendo de la pandemia COVID-19 y Uribe allá dijo unas palabras que fueron interpretadas por las víctimas como un acto total de cinismo. Así que les invito a escuchar esto. Llegar a Soacha se me revive el dolor por los falsos positivos. Es decir, al señor Uribe Vélez solamente se le revive el dolor cuando va a Soacha. Cuando está en cualquier otro lugar de Colombia y del mundo, a él no le importan los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales a más de 6.402 inocentes. Las sentencias condenatorias no son suficientes. Se requiere la verdad total. Por ejemplo, hay que esclarecer
la participación del narcotráfico en esos horrendos crímenes. Lamentablemente aquí Uribe tiene razón, pero lo que le falta para que tenga la razón total es reconocer lo que ya confesó el piloto Jorge Mauricio Herrera Bernal, que él, a través del narcotráfico y sus vínculos con el clan Cifuentes Villa, con alias Otoniel, de manera deliberada, mandó a las fuerzas militares a cometer falsos positivos y que el mismo Otoniel cometió falsos positivos que luego terminaron siendo legalizados por la fuerza pública, que fue convertida en terrorista. Como siempre, Uribe diciendo falacias o verdades a medias. Como quedó probado que infortunadamente algunos integrantes de la brigada de Ocaña, por razones de narcotráfico, asesinaron a jóvenes de Soacha. ¿Cuánto me duele cuando el propósito de nuestro gobierno era uno, rescatar la seguridad de Colombia? Pero el gobierno de él terminó haciendo todo lo contrario. Terminó convirtiendo a las fuerzas militares en terroristas, llenándolas de ambición con su política nefasta de recompensas, su política nefasta de conteo de cuerpos, su política nefasta de privilegiar el tema de las bajas por encima del tema de las capturas, en lo que fue bastante experto el general sanguinario, que también es de apellido Uribe, el señor Uribe Montoya, Mario Montoya Uribe. Para que todos los colombianos tuvieran libertades, tranquilidad, con total apego a los derechos humanos. Es increíble que Uribe diga que total apego a los derechos humanos, cuando él estigmatizaba a defensores de derechos humanos como voceros de la guerrilla de las FARC, del terrorismo de la FARC, terroristas de civil, traficantes de derechos humanos. Acá Uribe de nuevo demuestra una extrema hipocresía. Cuánto me duele que hubieran ocurrido estos falsos positivos y que empañaran nuestro trabajo por Soacha, donde hicimos el SENA más importante de Colombia. Aquí trajimos el Transmilenio. En Soacha instalamos más de 40.000 familias en acción. En Soacha logramos una plena cobertura del régimen subsidiario. Bueno, él empieza a decir algunas cositas que hizo por Soacha, pero se le olvidó un pequeño detalle, que en el tema de familias en acción fue esta población utilizada para que Santos ganara en 2010, cuando era el rival de Antanas Mockus, inventando que si ganaba Mockus, quitaban familias en acción. Así que a Uribe solamente le interesa esta gente, esta gente humilde, cuando se trata de buscar votos. Y es increíble que el tipo vaya a Soacha a hacer campaña politiquera por el nieto del presidente narcotraficante dictador Turbay Ayala, hacer campaña por un tal Mota, por el Centro Democrático. Si Uribe tuviera un poquito de vergüenza y de sensibilidad con las víctimas, al último lugar al que iría a hacer campaña politiquera sería a Soacha, pero miren ustedes el descaro. De salud, con dolores como los falsos positivos, con fe en Colombia, con afecto por la ciudadanía de Soacha, seguimos esta lucha. Bueno, ahí tienen ustedes la supuesta lucha que está siguiendo Uribe, que es una lucha solamente electoral, en donde está buscando votos para el Centro Democrático. Escuchemos lo que dijeron en Tercer Canal de estas infortunadas declaraciones. Bueno, Sergio, ¿cómo analiza usted la instrumentalización política que hace Uribe de este tema de los falsos positivos en Soacha y en ese discurso acompañado por las carteleras del hoy senador Miguel Uribe? ¿Cómo analizan ustedes esa mezcla entre campaña política y falsos positivos? Pues Julián,
Es muy complejo porque cuando empezamos a hacer este análisis, esta investigación, documentación de los casos, de sus discursos, de sus pronunciamientos públicos, lo que hacíamos era un poco reafirmar esa idea de ese manto también de impunidad alrededor de las ejecuciones extrajudiciales y de los crímenes de Estado cometidos en la implementación de la política de seguridad democrática. Y allí un poco también que esto se vuelve más complicado de analizar en ese sentido, y es que cuando vos vas al 2008, que se conoce, digamos, el boom mediático de las ejecuciones extrajudiciales de Soacha, Álvaro Uribe Vélez ha manifestado públicamente que él hizo todo lo que estaba en sus manos para sancionar a los militares que estaban involucrados en los casos de ejecuciones extrajudiciales. En el 2008 hubo una inspección al Ejército Nacional a partir de las irregularidades que se venían presentando y que ya eran más que evidentes, y se emite el informe Suárez, donde se evidencian pues todas estas irregularidades. Álvaro Uribe Vélez ha manifestado públicamente que él sancionó a estos militares que aparecían en este informe Suárez. Sin embargo, eso no es cierto. No es cierto, y cuando uno va a analizar oficial por oficial, y voy a poner un ejemplo aquí de uno de ellos, aquí en Antioquia, Juan Carlos Barrera Jurado, que fue comandante del batallón Bajés, que en el 2003, en todo un año, solamente reportó ejecuciones extrajudiciales como sus resultados operacionales, y posteriormente fue ascendido a la 14ª Brigada en el 2008. Allí entonces se le pide la baja, se le pensiona y luego es contratado como particular para asesorar al Ejército Nacional y para diseñar la nueva doctrina del Ejército. Entonces, digamos que alrededor de sus discursos, alrededor de su demagogia política y de campaña política en respaldo también a un partido político como el Centro Democrático, digamos que el mensaje que se da a la opinión pública es un mensaje falaz, que cuando uno va al trasfondo de la situación y analiza, como en este caso, por ejemplo, el informe Suárez y lo que pasó con los oficiales que estaban involucrados en este informe y en sus aparentes sanciones, uno se da cuenta que no es cierto, y que es solamente discurso político y que se basa a partir también de la implementación de esa idea de seguridad, y es una seguridad construida a partir de las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde el 2002 en su mandato de la seguridad democrática. Exactamente. Es una falacia porque Uribe dice que él frenó a los militares, pero Uribe desde el 2004 ya había recibido denuncias y Uribe nunca las tuvo en cuenta. Por el contrario, él todavía sigue diciendo que los militares fueron totalmente encochinados, perseguidos, que en la JEP los humillan y acá Uribe pues de nuevo miente como algo que es bastante usual, pero la comunidad internacional tampoco es ciega y muchas personas en el mundo saben que estas ejecuciones extrajudiciales a civiles realmente obedecen a políticas macrocriminales que hay involucrados de cuello blanco y que esto va más allá de unos simples soldados o manzanas podridas. A propósito de esto, quiero compartirles un testimonio precisamente que se ha dado en escenarios de justicia internacional sobre los mal llamados falsos positivos. Escuchen este testimonio, por favor. 4.500 personas inocentes que fueron asesinados a sangre fría. Exactamente, asesinados a sangre fría, con las botas al revés y sobre todo mostrándolos como caídos en combate y que se estaba ganando la guerra contra las FARC. Acá el señor José Miguel Vivanco la tiene totalmente clara. Recuerden que este señor José Miguel Vivanco es un exdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch. Escuchemos la parte final de su testimonio.
por personal del ejército colombiano a lo largo y ancho del país, entre el 2002 y el 2008, simplemente con el propósito de incrementar las cifras de bajas en combate, dar una impresión falsa de éxito en la lucha contra las guerrillas. Esto durante la administración del presidente Uribe. Bien, ahí tienen ustedes algo muy importante para entender que muchos defensores internacionales de derechos humanos ya han reconocido que claramente Uribe es responsable y que no fueron unas simples manzanas podridas. Bueno, quiero que le pongan cuidado a lo que dice acá Julián Martínez porque también es bien interesante. Y me alegra mucho que Tercer Canal haya retomado este tema tan olvidado por diferentes medios. Lamentablemente es algo que pareciera que dejó de ser noticia para muchas personas, pero algo que hace parte de la historia de Colombia, de la historia negra de Colombia, nunca debe dejar de ser noticia. Ahora sí escuchemos lo que dice Julián Martínez al respecto. Se destinaban para pagarle a los militares vacaciones, permisos, bonificaciones Hasta por estas pollos bajas, asados, por dijeron. estas bajas, y estas bajas no eran, o sea, veíamos en el noticiero de la presidencia que exhibimos una cantidad de bolsas negras con cadáveres, entonces eso salía en RCN y Caracol en televisión entre 2002 y 2010 y la gente pensaba que se le estaba ganando la guerra a la guerrilla, pero en realidad eran bajas que no tenían nada que ver con el conflicto. Pero además de ser un crimen de lesa humanidad, Daniela, pues es un tema de corrupción, porque sacaron nuestra plata para pagar ese tipo de asesinatos. Entonces, ¿cuál es la respuesta, Daniela? Y también le extiendo la pregunta a Sergio, pero empecemos con Daniela. Pues lo primero es decir que es sorprendente que todavía uno se siente realmente sorprendido cada vez que escucha este tipo de declaraciones. Es indignante, es inconcebible que todavía se intente encubrir una práctica alrededor de la cual ya existe de cierta manera pues un nivel de esclarecimiento. Sí, esto es, digamos, como lo primero. Es muy importante frente a lo que tú mencionas de la Directiva 029 y el rol que tuvo en esto también Camilo Espina, cómo de Que una además manera... Uribe lo ternó como fiscal, ¿no? Exacto, y Lo que quería como fiscal para investigar eso. Eso qué pena, pero es no, importante es muy recordar. importante porque creo que justo eso demuestra la complejidad también del sistema de la que hablábamos ahora. Todo esto no deja de ser un entramado de poderes, un entramado de relaciones que lo que hace también es encubrir todas estas situaciones que se presentaron alrededor de la práctica de las ejecuciones extrajudiciales. Pero lo que quería decir también es que es totalmente inhumano cómo se le pone precio a la vida de una persona, independientemente de si esta es un combatiente o no, porque creo que eso también es un punto importante analizar. Esta directiva 029 lo que hacía era decir cuál era el recurso económico que se ganaba un militar si presentaba una baja en combate o si presentaba una captura. Y es ahí donde nosotros hemos analizado que herramientas como estas lo que permitían era que se privilegiara las bajas por encima de las capturas, cuando incluso la guerra tiene un derecho. ¿Sí? Cuando incluso la guerra no se puede hacer de una manera totalmente inhumana y deshumanizando al enemigo, y si debiera, digamos, ser de alguna manera privilegiado un resultado, lo que nosotros señalamos es que las capturas era lo que se debía haber privilegiado. Si yo evidencio que hay una persona que está cometiendo una afectación contra el orden jurídico, lo que debo hacer es capturarla y presentarla ante la entidad competente para que le haga una investigación, lo sancione y lo juzgue. Pero aquí, por el contrario, se estableció todo este sistema de incentivos que incluso otorgaba no solo medallas, ascensos, viajes al exterior, vacaciones, exacto, sino que también premiaba de una manera importante a las personas que dirigían las unidades militares con algo que se llamaba la medalla de orden público, y que lo que hacía era decir que si se presentaban, por ejemplo, varios hechos donde murieran más de 5 integrantes del ejército, iban a obtener esta medalla que les daba un reconocimiento adicional en su hoja de vida. Esto empezó también a hacer que las ejecuciones extrajudiciales se cometieran de manera masiva, es decir, que ya no se trataba de una víctima que era presentada
en el marco de una operación militar, sino que empezamos a tener masacres donde teníamos hechos donde se reportaban a 5 o a 6 personas como víctimas. Y esto creo que también hay que mencionarlo y no hay que dejarlo de lado. Ahora, tú mencionas, digamos, el tema económico también. Esto es algo que abordamos justamente también en la querella y donde estamos diciendo cómo todo este sistema lo que hizo fue generar que los impuestos de colombianos y colombianas fueran los que financiaran de cierta manera también la práctica de las ejecuciones extrajudiciales. Nosotros hemos analizado este fenómeno, digamos, como un fenómeno complejo que tiene 3 etapas principalmente: la planeación, la ejecución y el encubrimiento. En esa planeación hay toda una serie de acciones que tienen que ver, por ejemplo, con la elaboración de falsos informes de inteligencia, con la elaboración de distintos tipos de reuniones o de verificaciones en territorio para hacer parecer de cierta manera que existe efectivamente ese enemigo al que se busca atacar. Por ejemplo, en la ejecución ya vemos cómo está toda la alteración del crimen, cómo se tenían que buscar o negociar, por ejemplo, con estos paramilitares también la entrega de armas, el intercambio de municiones, el intercambio de kits de legalización, como los conocemos ahora, y también en este encubrimiento, cómo había, digamos, toda una serie de disposiciones que terminaban nutriendo, por ejemplo, todo este plan de moral y bienestar para que los soldados que cometieran casos de ejecuciones extrajudiciales tuvieran 15 días de permiso, pero también que pudieran, después de haber cometido un hecho tan atroz, comerse un pollo asado o comerse una caja de arroz chino, como lo hemos tenido que escuchar, pues de manera totalmente desafortunada. Definitivamente, la querella que se presenta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Argentina tiene unos argumentos muy sólidos. Ahí escuchaban a una abogada que es una de las denunciantes que representa el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. También estamos escuchando ahora a un representante de la Corporación Jurídica Libertad. En otras oportunidades hemos escuchado a los del colectivo Cajar y ahí podemos notar cómo funciona esta querella y por qué el juez federal Sebastián Ramos ha escuchado a las víctimas, las ha declarado como tal y les ha dado todo el respaldo. Escuchemos aquí lo que va a comentar Julián Martínez. Les daba arroz chino a los que Sí. se prestaban para presentar bajas. Y Luz Marina Bernal también, que la hemos escuchado acá en este programa, cuenta que por la vida de su hijo, Fair Leonardo Porras, dieron 200.000 pesos. Ahora, Dieron 200.000 pesos por la vida de él y para sobornar testigos ofrecieron 200 millones de pesos con Diego Cadena. Alias Víctor lo dijo, que Diego Cadena le ofreció celulares, 200 millones de pesos, citas con prepagos. Pagan más por un testigo para torcerlo que por una vida. Así funciona el uribismo en Colombia. Y que algo hay trascendental casos. en el conflicto que me parece importante recordar es cómo pues los colombianos terminamos pagando con recursos esto, porque entonces tenemos a un narcotraficante de la policía como Mauricio Santoyo que tiene la pensión de general, Ujú. ¿cierto? Y es Y un anda en narcotraficante Y condenado. anda en Y Porsche. tenemos a un sanguinario general del ejército como Mario Montoya, que en la JEP se ha dicho, por ejemplo, que él cuando hacía capturas en operaciones, subían a presuntos guerrilleros heridos a los helicópteros y él mismo los lanzaba desde los helicópteros como método de tortura. O sea, es que Exactamente, lo mismo que se vio en la dictadura argentina de Videla, en la dictadura de Pinochet en Chile, de Stroessner en Paraguay, la misma cuestión de Fujimori en Perú, y por eso insisto en que el gobierno de Uribe Vélez fue la peor dictadura, es la peor dictadura que ha tenido la historia de Colombia. que estamos a un nivel de criminalidad, pero estos personajes siguen teniendo todos los beneficios de las pensiones y del Estado, de las medallas, de todas estas cosas. Y justamente ese ha sido uno de los mayores reclamos actualmente por parte de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, y es cómo, digamos, también hay un sistema de incentivos que se mantiene en este momento. Entonces vemos, por ejemplo, iniciativas como la de poderles dar a los militares que participan de la Jurisdicción Especial para la Paz un auxilio o un incentivo para que justamente puedan continuar gozando de estos beneficios al interior de la JEP, pero de otro lado tenemos a las víctimas que están en una situación de precariedad absoluta porque muchas de ellas no se han podido recuperar de la situación que les fue generada,
pero además no pueden acceder, por ejemplo, a los subsidios del Estado, no pueden ser inscritas en el Registro Único de Víctimas, no pueden gozar, por ejemplo, de becas para sus hijos que les permitan de cierta manera, digamos que también superar estas barreras de acceso. Y allí es donde también tenemos que preguntarnos justamente pues, ¿qué exigencias adicionales podemos hacerle también al Estado colombiano en este momento? Porque no se trata solo de que la querella vaya a resolver todos los problemas y todas las dificultades alrededor de los casos de ejecuciones extrajudiciales, sino que el Estado y las instituciones deberían preguntarse en este momento qué podrían hacer desde cada una de sus competencias para satisfacer esas expectativas que tienen las víctimas. Y garantizar que no vuelva a pasar, ¿no? Exacto. Sergio, no sé si quieras darnos tu opinión sobre esta respuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez, prácticamente victimizándose. Bueno, es reiterada también la postura del expresidente Uribe alrededor también de la manipulación del discurso. Y de allí también, pues, yo quería centrarme en los dos argumentos que él plantea en el video. El tema del levantamiento de los cuerpos, por ejemplo, yo podría decir que de todos los casos que acompañamos desde la Corporación Jurídica Libertad, todos han sido, o las diligencias de levantamiento de los cuerpos han sido, digamos, manipuladas por el Ejército Nacional a partir también del argumento de que la justicia ordinaria, los fiscales o incluso CPI y SIGIN no podían ingresar al territorio donde se causaban las muertes por temas de orden público. Esto entonces lo que ocasionaba era que el ejército tuviera toda la posibilidad de maniobrar la escena del crimen, poner las armas a las víctimas o incluso rematarlas o trasladarlas y en el camino entonces también alterar las pruebas. Ello, digamos que reafirma también lo falaz del discurso de Álvaro Uribe Vélez alrededor también de sus argumentos para edificar su defensa, y yo creo que también es un esfuerzo por llevar los argumentos más a lo mediático, pero judicialmente digamos que hay elementos mucho más concisos, mucho más fuertes, que demostrarían que no es cierto lo que él está manifestando y que por el contrario entonces lo que manifestaba Daniela, y es que cada vez se tecnificaba más esas tres fases de las ejecuciones extrajudiciales, de la planeación, de la ejecución y del encubrimiento, que además no solamente es el asesinato de las víctimas, es su desaparición, porque además el Ejército Nacional en su tecnificación de las ejecuciones extrajudiciales lo que hacía era arrebatarle la identidad de las víctimas. Es por eso que muchas de las víctimas eran habitantes de calle, o muchas de las víctimas eran retenidas en un municipio, llevadas a otro departamento o a otro municipio donde no se conocieran para poderlas pasar como insurgentes, abatidos en medio de las hostilidades o los combates. Entonces, también hay que prestar atención al tema de la desaparición forzada en el marco de las ejecuciones extrajudiciales. Exactamente. Y por eso mismo se configuran varios delitos de lesa humanidad. Está el tema de la ejecución extrajudicial a civiles, el tema de desaparición forzada, secuestro, tortura en algunos casos. Y por eso espero que el juez federal Sebastián Ramos tenga en cuenta todo esto para poder proceder y juzgar a Uribe. Y Uribe tiene que responder ante la justicia internacional, ya que ha tenido la complicidad de la justicia colombiana. Incluso muchas familias pensarán que hoy su ser querido sigue siendo habitante de calle, pero en realidad hay una cifra significativa de víctimas de ejecuciones extrajudiciales que eran reclutadas de las laderas de los ríos, de las ciudades, de los pueblos, y que hoy entonces están como personas sin identidad, ya sea en un cementerio o en medicina legal de la Fiscalía. Viendo la participación de Sergio, queremos enviarle un gran saludo allá en Medellín, creo que está en Medellín, y sobre todo, pues, abrirle las puertas del tercer canal para que a nosotros nos apasione y nos gusta mucho ese cubrimiento de temas de derechos humanos. También a Daniela, pues, nos ponemos a disposición de someter al rigor casos, investigaciones que tengan para que nosotros podamos, con el apoyo de nuestra audiencia, de las donaciones, de la difusión de este trabajo, poder consolidar esas investigaciones. Entonces quiero agradecerle a los dos pues por el valioso tiempo de compartir su conocimiento con nuestra audiencia y con nosotros. 1.000.000 de gracias por haber venido, y también saludo y despido a mis compañeros por preparar el tema y por la colaboración.
Gracias, Daniela. Gracias a todos. Gracias. A ustedes, si Sí, quieren decir algo. gracias. No, yo de verdad que quisiera reiterar el agradecimiento por abrirnos este espacio. Para nosotros es muy importante poder trasladar de una manera amplia estas demandas y estas expectativas de las víctimas y sobre todo solicitarle a la sociedad colombiana que se solidarice. Este no es solo un tema que le corresponda a ellas y ellos, sino que realmente si queremos hacer un tránsito a la paz, cada uno debemos asumir, digamos que un rol importante también en ello. Entonces agradecerles por el interés y seguramente esperamos encontrarnos pronto también para contarles sobre los avances del proceso, que esperamos que ahora entre en una fase, digamos, de mucha mayor actividad y será importante también contar con estos espacios. Excelente. Y ahí tienen ustedes lo que fue la intervención de representantes de víctimas de ejecuciones extrajudiciales a civiles en Tercer Canal. Algo muy importante que está haciendo el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Corporación Jurídica Libertad, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo Cajar y 11 víctimas que han presentado esta querella ante la Justicia Federal Argentina, que es la representación de la justicia internacional. Y hemos pasado varias fuentes, varios testimonios que nos llevan a concluir que efectivamente los falsos positivos siguen impunes, pero que acá seguiremos luchando, como es nuestro lema, por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Y esto implica apoyar a las víctimas. Busquen las redes sociales de la Corporación Jurídica Libertad, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo Cajar y de Mafapo, las madres víctimas de falsos positivos, para que apoyen estos procesos de denuncia, de investigación, para que se haga justicia y Álvaro Uribe Vélez y sus militares genocidas también paguen por lo que hicieron. Y antes de pasar al momento de las conclusiones, les recuerdo que desde esta semana estamos empezando la socialización a las 14 revistas de Pedro Juan Moreno, así que estén muy pendientes porque este fin de semana vamos a tener bastante actividad, muy pendientes porque allí vamos a hablar de escándalos del gobierno de Uribe que la prensa tradicional no menciona y que la prensa alternativa ha olvidado un poco. Y tengo dos conclusiones para compartir con ustedes. La primera, que ojalá se haga justicia para las más de 6.402 familias a las que la seguridad uribecrática les dañó la vida. Y la última conclusión, que acá seguiremos indagando, investigando, tratando de llegarle a más personas. Ha sido difícil porque estamos en un momento de baja audiencia, pero no importa. Lo importante es contar siempre con ustedes que en algún momento el algoritmo nos volverá a favorecer. Invito a la gente a que se suscriba a nuestro canal de YouTube de Universidad Nómada. En este momento ya somos 71.019. Gracias por dar me gusta, por comentar, por compartir, por suscribirse para que este contenido sea recomendado y sea visto por más personas. Gracias a las 71.019 personas que han confiado en nuestro proyecto de educación popular. Ya saben que en el Facebook de Wilmer Alberto Zuleta López, ahí también voy a compartir resultados de esa investigación a las 14 revistas de Pedro Juan Moreno Villa. Ahí lo tienen ustedes. Me pueden seguir en Facebook como Wilmer Alberto Zuleta López, en X, la antigua Twitter, @Nómada Medellín, en Instagram, Universidad Nómada, y en WhatsApp también les invito a que se unan a nuestra comunidad escribiendo al 319-584-0680, más 57 si están por fuera de Colombia. Lo voy a poner aquí grande en el banner para que lo vean mejor. Aquí está. 319-584-0680, más 57 si están por fuera del país.
Gracias por haber compartido este rato con Universidad Nómada. Es un placer compartir con ustedes. Les deseo un feliz resto de día y les mando un abrazo grande. Hasta pronto, familia Nómada.